Hechos capítulo 2. Y hoy, como dije, Pentecostés. Hay ciertas fechas en el calendario que no deberíamos pasar nunca por alto. Y una de ellas es Semana Santa, otra es Navidad, otra es Pentecostés. Hay muchas cosas en la Biblia que aprendemos y que es bueno recordarlas. Yo creo que una de las cosas que en la palabra del Señor vemos es que, por ejemplo, Dios hablando a Moisés y Moisés al pueblo, decía, esta palabra que recibes, guárdala en tu corazón, repítela, ¿verdad? Y esa palabra de repetirla y repetir la palabra, necesario, ¿por qué? Porque a veces somos olvidadizos, a veces nos olvidamos de ciertas cosas. Y no porque esté en el calendario, quiere decir que no sea una fecha que no tengamos que recordar, y sí que lo tenemos que hacer, pero porque tengamos que recordarlo no quiere decir que sea algo repetitivo, sino que sea siempre algo nuevo. ¿Estáis en Hechos capítulo 2? ¿Sí? Vamos a leer los versículos hasta el número 13, del 1 al 13, y después avanzamos con la predicación. La palabra de Dios dice así. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se sentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y cuando se produjo ese estruendo, se juntó la multitud que estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están llenos de vino nuevo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos a través de ella, y danos, Señor, un corazón dispuesto a recibir esa palabra y a ponerla en práctica, a ponerla por obra, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser de aquellos, Señor, que responden diciéndote sí y responden, Señor, siguiéndote a ti. Por eso, Padre, en esta mañana tenemos el corazón preparado, los oídos preparados también, y, Señor, con el deseo de poner en acción aquello que nos demandas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hay muchas cosas que en nuestra sociedad hemos visto como un avance o como algo que cambió la historia o que cambió un proceso, incluso nos cambió algunas veces hasta la manera de pensar. Todos recordáis que hubo algo llamado la Revolución Industrial allá por el siglo XVIII. Y la Revolución Industrial nos cambió la manera de ver la vida desde ese momento. Empezó con la máquina de vapor, luego empezó con otras cosas. Y eso fue aumentando, y en los últimos años todo se ha producido cada vez más rápido, de manera que la vida nos ha cambiado. Hoy encendemos un interruptor y nosotros decimos, eso es lo más normal del mundo, pero hace 100 años no era lo más normal del mundo encender un interruptor y tener luz. Entonces hay muchas cosas, y te pongo ese ejemplo sencillo, pero hay muchas más cosas que nosotros vemos que han sucedido en la historia de la humanidad y que han puesto o han hecho un cambio, ¿verdad? Por ejemplo, también cambió la historia con la caída del muro de Berlín. Toda la política y todo lo que había a nivel internacional, pero especialmente en Europa, todo eso cambió. La llegada del hombre a la luna también nos hizo ver las cosas de otra manera. La invención del Internet, poder enviar un mensaje, un correo electrónico, poder enviar un aviso o algo a alguien que lo reciba en el mismo momento. ¿Os acordáis los que peináis canas cuando enviábamos cartas? ¿Sí?
¿Os acordáis de eso? ¿Cuántos de vosotros enviabais cartas? ¿Os carteabais con alguien? ¿Un amigo? ¿Una novia en otro país? ¿Cuántos enviabais cartas? Yo llegué a enviar cartas. No tenía novia en otro país, pero tenía pretendientas. Entonces yo escribía cartas a ver qué pasaba. A ver si caía. Había que intentarlo, ¿no? Entonces me daban tantas calabazas hasta que digo, bueno, pues total, ya que me las dan, pues voy a intentarlo igual, ¿no? Pero hasta que engañé a esta. Y entonces, hay un montón de cosas que nos permiten tener una vida un poco más fácil, lo que nos cambian las cosas. Pero hay un acontecimiento que es infinitamente más trascendente que todos ellos juntos. El día en el que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en Pentecostés. Eso cambió la historia de la humanidad por unos locos que decidieron seguir a Jesús, ¿verdad? Que fueron conquistados por su amor y que recibieron aquella promesa de la que leímos antes, la promesa del Espíritu, del Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo que había sido prometido a sus discípulos y a la iglesia para que hicieran la obra que Dios ponía en sus manos. Pentecostés no fue simplemente una experiencia emocional, ni una reunión impactante. La iglesia, yo creo que nos hemos confundido a veces intentando venderla como algo espectacular, ¿no? Como algo muy personal. Esa experiencia personal en la que con el Espíritu Santo somos llenos o con el que llega la conversión. Pero fue el momento en el que Dios tomó un pequeño grupo de hombres y mujeres comunes y los convirtió en un ejército espiritual que transformaría el mundo. Y eso es lo que ha hecho el Evangelio, transformar el mundo. Y hasta ese momento los discípulos estaban escondidos, pero después de Pentecostés estaban en las calles predicando. Primero en el aposento alto o escondidos porque estaban siendo perseguidos. Todo el mundo estaba buscando a aquellos que decían que Jesús había resucitado. Y antes tenían temor, pero después hubo autoridad. Antes había incertidumbre, después hubo misión, algo concreto que había que hacer. Pentecostés, que hemos leído en Hechos 2, no es solo una fecha en el calendario cristiano, es el punto de arranque visible de la iglesia de Jesucristo como comunidad llena del Espíritu Santo. Y su importancia es teológica, histórica y práctica. Y sus implicaciones siguen siendo decisivas para la iglesia hoy. La pregunta es, ¿qué ocurrió en Pentecostés y qué significa eso para la iglesia hoy? Y déjenme decirle algo que es importante que nosotros entendamos. Pentecostés solo fue una vez. Y déjenme explicar esto. Muchas veces decimos que Pentecostés sea otra vez. Pentecostés ya fue una vez en el sentido en el que Pentecostés empezó aquel día en aquel aposento alto y Pentecostés no es un acontecimiento en un día. Pentecostés es un proceso que empezó aquel día y que sigue hasta el día de hoy. ¿Me entienden esto? Por lo tanto, Pentecostés no necesitamos que haya un nuevo Pentecostés porque sería como decir que el sacrificio de Jesús, su trabajo y su enseñanza con los discípulos, ascender a los cielos y aquel momento con el Espíritu Santo no fue válido. Y fue tan válido como lo fue el nacimiento de Jesús, como lo fue la resurrección de Jesús, su muerte y su resurrección. Y Pentecostés es tan válido como esas cosas que mencioné y que tienen valor. Por tanto, Pentecostés es un proceso que sigue durando. Estamos en el Pentecostés todavía. Solamente que hay que avivar esa llama constantemente. Y Pentecostés, primera cosa, marca el nacimiento espiritual de la iglesia. Por cierto, Pentecostés, para el que no lo sepa, era una fiesta judía que se debía celebrar cada año y que tenía que ver con la fiesta de las primicias o cosechas, ¿vale? Entonces tenía que ver con eso, pero fíjate qué significativo, porque Dios cuando trabaja y hace las cosas no las hace de cualquier manera. Porque aquellos discípulos que recibieron el Espíritu Santo fueron los primeros. Y era un sentido para mí, un sentido muy especial saber que aquella cosecha que empezaba en aquel lugar, en aquel aposento alto, con aquellos discípulos, se iba a extender y la gran cosecha se iba a recoger. Hoy hay cientos de miles y miles de cristianos en toda la redondez de la tierra que son fruto de aquella cosecha, que son fruto de aquel trabajo hecho por el Espíritu Santo y por aquellos discípulos que se dejaron trabajar y que llevaron el Evangelio a otros y así sucesivamente, otros que se dejaron trabajar y que siguen extendiendo el Evangelio y donde el Espíritu Santo sigue trabajando y nosotros ahora tenemos ese testigo.
Ese testigo que se traslada de uno a otro como una carrera de relevo. Ese testigo en el que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, tenemos que dejarnos trabajar por Dios y trabajar para que otros sean alcanzados para su gloria. Y ahí empieza la iglesia. Los discípulos ya conocían de Jesús. Habían visto milagros, habían visto la resurrección, pero aún así Jesús les dijo: no se vayan todavía, no se dispersen, quédense aquí, váyanse a Jerusalén, permanezcan ahí y esperen la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede funcionar solo con información de Cristo. La iglesia no puede funcionar solamente con documentación o cosas que digan acerca de Cristo. Necesita la presencia viva del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús se iba a ascender a los cielos, antes de eso, en aquella oración sacerdotal en Juan 17, Jesús hablando le pide al Padre que venga el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces Pentecostés es el momento en el que la iglesia deja de ser un grupo escondido para ser un cuerpo vivo lleno del poder de Dios. Y ese es el mismo poder que debe tener la iglesia hoy. Es como un coche perfectamente diseñado, moderno, híbrido, eléctrico, con sus ruedas, con su volante, con sus asientos, con su, con su carrocería, con su motor, con todas las cosas que necesita. Pero si al coche no le pone gasolina, el coche no va a caminar. O si es eléctrico, si no le pones a enchufar, pues no va a caminar. Así también la iglesia puede tener muchas cosas, programas, organización, música, predicaciones, actividades, pero sin el Espíritu Santo pierde el fuego de Dios. Y necesitamos al Espíritu Santo por eso y recordar ese proceso en el que estamos ahora viviendo ese Pentecostés. Por lo tanto, la iglesia corre el peligro de sustituir la dependencia espiritual por eficiencia humana. Y así vemos multitud de iglesias locales que se basan más en lo que los hombres pueden hacer que en lo que el poder de Dios puede hacer. Podemos aprender técnicas de crecimiento, podemos hacer un montón de cosas diferentes para poder alcanzar a otros, pero no podemos nunca reemplazar el poder de Dios por su Espíritu Santo. Ese poder de Dios que es primeramente para salvación, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio, y después el que nos acerca al Padre constantemente. Entonces, necesitamos tener corazones llenos de la presencia de Dios y no agendas llenas de cosas que podemos hacer. Pentecostés nos recuerda que la iglesia nació del Espíritu y solo puede mantenerse viva por el Espíritu. Entonces, si en una iglesia no está el Espíritu Santo, entonces la iglesia no tiene sentido. La otra cosa que puedo ver es que Pentecostés transformó personas comunes en testigos valientes. Los discípulos, antes dijimos, se estaban escondidos, temerosos, encerrados, inseguros. Después de que vino el Espíritu Santo, los podíamos ver en el templo predicando con valentía, donde mucha gente se convirtió. Y Pedro es la prueba viva de eso. El que niega a Jesús antes de que Jesús fuera crucificado, después predica ante las multitudes. Es él el que lanza aquel mensaje. Entonces, ¿qué cambió? Pues no cambió la personalidad de Pedro. No fue a terapia ni fue a un coach. No. Lo que hizo Pedro fue estar ungido por el Espíritu Santo. No fue a clases de oratoria. Los pastores ahora ya todos quieren tener clases de oratoria. Cómo poder llegar mejor a la gente. Mira, si no tienes unción, da igual lo que tengas. Si no tienes unción de Dios, si no, el Señor no fue el que te puso para hacerlo, da igual lo que vayas a hacer y la formación que tengas. Pedro no recibió entrenamiento político, ni siquiera eso. Fue lleno del Espíritu Santo. Y es lo que necesitamos hoy. Durante años en algunos puertos antiguos, los barcos podían pasar a veces mucho tiempo amarrados en el puerto. Y al principio eran construidos para navegar grandes distancias. Esto es para lo que sirven los barcos. Pero incluso resistir tormentas y descubrir nuevos territorios. Pero cuando permanecían demasiado tiempo amarrados al puerto, detenidos en el puerto, comenzaban a deteriorarse. Los barcos entonces pues empezaban a ser dañados por el agua que estropea la madera, los barcos antiguos. Las cuerdas se endurecen y ya entonces se parten. Las velas se debilitan y se rasgan. Porque un barco fue creado para estar en el mar, para darle uso y no para quedarse atado en un muelle.
No fue para eso, para lo que fue diseñado. Y de la misma manera ocurre con la iglesia. La iglesia no fue diseñada para vivir en su comodidad espiritual, encerrada en las paredes, ni siquiera enfocada en sí misma, porque entonces pierde su sabor, pierde su identidad, pierde lo que Dios le dio, lo que Jesús le dijo que debía ser, sal y luz. Fue creada para avanzar la iglesia, para alcanzar, para anunciar y para llevar el evangelio al mundo. Y esto bajo la dirección del Espíritu Santo. Por tanto, Pentecostés fue precisamente eso. Dios soltando las amarras de la iglesia. Construye el barco, pone los cimientos de la iglesia y entonces suelta las amarras para que el barco, para que la iglesia la suelta con su Espíritu Santo para que la iglesia haga la tarea para la cual fue diseñada. Pero que es verdad, yo estoy de acuerdo, todos los barcos necesitan pasar iba a decir terapia. Todos los barcos necesitan pasar por una puesta a punto. ¿Saben que mi padre fue carpintero de Ribera? Y tú dices, ¿eso qué es lo que es? Pues carpintero de Ribera eran los carpinteros que reparaban los barcos antiguos. Él trabajaba en el puerto, en el muelle, y allí trabajaba para una compañía que se llamaba Miller. Y la compañía Miller se dedicaba a la reparación de barcos. Mi padre era carpintero de Ribera. Él reparaba esos barcos, esa era su función. Por lo tanto, todos los barcos necesitan restauración, todos los barcos necesitan una reparación. La iglesia a veces necesita una recuperación, una restauración, a veces necesita la sanidad de Dios, pero no debe de perder aquello para lo cual fue puesto. Entonces, después de recibir el Espíritu Santo, los discípulos ya no pudieron quedarse escondidos. Fíjate lo que te digo, no pudieron quedarse escondidos, que algunos a lo mejor todavía quisiera, pero no pudieron, porque el fuego de Dios siempre impulsa hacia afuera. Una iglesia llena del Espíritu Santo no vive acomodada, vive enviada, va. Y la iglesia debe volver a depender del Espíritu Santo para testificar. Cuando tú dices, es que me cuesta mucho testificar, tú no necesitas un curso de evangelización, tú necesitas que el Espíritu Santo te dé el valor. Así que no me preguntes más cómo lo puedes hacer, pregúntaselo al Espíritu Santo y así me quitas trabajo. Gracias. Entonces, Pentecostés transforma el miedo en proclamación. Hoy somos desafiados como iglesia a no callar el evangelio en una cultura secularizada, en una cultura que nos quiere mandar a callar además. Todos estáis al corriente de las noticias, de lo que dicen acerca de los evangélicos y de lo que dice acerca del cristianismo y del pueblo de Dios. Todos leéis, estáis al día de las noticias, ¿sí o no? Pues nos están poniendo a caldo y la gente, yo veo a los pastores alrededor de mí, a la iglesia alrededor de mí, los veo preocupados. Oye, pues a ver si escriben alguna vez algo que sea bueno. Y yo digo, ¿para qué? Lo que era bueno, que tenía que ser escrito acerca de nosotros, ya lo escribió el Señor. Entonces, yo creo que la iglesia está tan deseosa de que la sociedad nos reconozca, digo la iglesia en general, que la sociedad nos reconozca y reconozca la labor que nosotros estamos haciendo y que nuestra labor es importante en la conversión y en la edificación de una sociedad y todo esto. Pero nos estamos olvidando que la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando vituperan y dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que digan lo que quieran, no quieren que nosotros prediquemos porque están, cuando la luz llega, ¿qué pone en evidencia? Las tinieblas. Y cuando la gente ve que el pecado es puesto en evidencia, ¿qué quieren hacer? Oye, estos tíos que se callen, que nos van a descubrir el cotarro, que estos tíos no digan nada, que nos van a descubrir todo lo que nosotros estamos haciendo. Y al final es lo que la sociedad o el mundo quiere. ¿Y qué es lo que quiere la iglesia? Que el mundo reconozca lo bueno que somos. No lo van a reconocer nunca. Entonces, esto es lo que necesitamos entender. El mundo no necesita una iglesia que esté entretenida y que entretenga. Necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. No necesitamos más apariencia de poder. Necesitamos el verdadero poder del Espíritu Santo. Y entonces las tinieblas quedarán en evidencia. Vamos adelante, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo en el nombre de Jesús con valentía. Lo que puedo ver también es que Pentecostés, tercera cosa, reveló que el Evangelio es para todas las naciones. Qué interesante, porque uno de los milagros más impresionantes del capítulo es que diferentes personas de diferentes lugares pudieron escuchar el mensaje de salvación y la proclamación de la gloria a Dios en su lengua que ellos hablaban, en el lugar del que venían.
Y ahí tenéis en esos versículos toda la gente que decía que entendían el mensaje de lo que transmitían. Aquella gente que no había hablado más que por toda su vida, a lo mejor griego y hebreo, o incluso arameo, o alguna lengua tal vez autóctona del lugar, pero de repente empezaron a hablar en lenguas de todos los lugares, y eran lenguas que se podían entender, porque aquella gente que venía de otros sitios las entendían. Y Dios estaba declarando algo poderoso: mi salvación ya no será limitada al pueblo de Israel o a los judíos, sino que es para todas las naciones, que todos se enteren en su lengua natural que Dios es real, que es poderoso y que en Él hay salvación y perdón de pecados. Ese era el mensaje de buenas noticias que allí se estaba transmitiendo. El que hablaran en lenguas que nunca habían oído, que nunca habían hablado, que otros las entendieran, era una señal de que Dios estaba en medio de ese proceso. Y eso es lo que necesitamos, que Dios esté en medio de los procesos, porque cuando hacemos algo por nuestra cuenta va forzado, pero cuando Dios lo hace es natural. Va solo, va solo. Cuando el poder de Dios actúa, la gente que no le ama ni le sigue no entiende lo que está pasando. Por eso decía Pablo que para los que no aman al Señor el Evangelio es locura, pero él decía para sí mismo: bendita locura. Entonces, ¿qué queremos? No importa, la gente no va a entender lo que está sucediendo. Cuando una persona, cuando ves ahí a un hombre hecho y derecho de 1,90 m, alto, fuerte, corpulento, con músculos aquí y aquí, y con la tableta de chocolate aquí marcada, pues yo tengo tableta de chocolate, pero la tengo derretida. Pero déjenme seguir, por favor. Pero ves a un hombre hecho y derecho, como los he visto yo, cuando el Evangelio entra, profundiza en el corazón, cuando la persona es cambiada y transformada, cuando reconoce que es pecador y delante del Señor lo ves ahí llorando a moco tendido, como yo los he visto. Y cuando diga moco tendido es a moco tendido o extendido. Esto lo veía yo con mis ojos y yo decía: Señor, porque tú eres el que estás haciéndolo, si no yo ahora mismo, que yo lo veía y decía: Señor, gracias. Un hombre como un castillo, pero Dios estaba trabajando en su vida. Y el mundo no entiende estas cosas y dirán: ¿qué decían de aquellos, de estos? ¿Qué decía? ¿Qué dice el texto? Dice: están llenos de vino. Están locos. ¿Qué esperan que digan de ti cuando tú sigues al Señor? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Ahí. El otro día David, este de aquí, el Escalona. Me decía el otro día: es que la gente me dice que estoy loco por seguir a Cristo. Pues bendita locura, tú mismo me lo dijiste, bendita locura por seguir al Señor. Entonces, Pentecostés rompe barreras culturales, sociales, lingüísticas y raciales, porque el Evangelio está por encima de todas esas cosas. La iglesia entonces nace con una nueva identidad y un nuevo ADN, misionero, misional, ir a la gente. Cuando tiras una piedra al agua, las ondas comienzan en un punto pequeño. Sí, tú has tirado alguna vez alguna piedra al agua. Los hombres siempre han tirado piedras al agua. Las mujeres no lo sé, pero los hombres sí. Y cuanto más grande y de más altura, mejor. Mira. Somos así de simples. Pero en nuestra simpleza somos felices. Amén. Y ves que esa onda cae, pero esa onda va después, poco a poco, y se va extendiendo, ¿verdad? Y así puedes verlo. Y cuando observas de la misma manera la iglesia en la que estás, verás siempre estas cosas. Verás que siempre mira hacia afuera, que ora por las naciones. Y así comenzó la iglesia, un aposento con 120 personas, una ciudad, una región y hasta lo último de la tierra. El Espíritu que hizo el Evangelio hará llegar hasta los confines de la tierra. Y hoy nosotros somos fruto de aquel día. Por lo tanto, somos aquellos que están todavía extendiendo el Pentecostés, extendiendo la obra del Espíritu Santo. ¿Identificaste en algún momento a la iglesia? Observa a la iglesia en la que estás. No sé de qué iglesia estás, conozco a la mayoría de vosotros, a otros no, pero observa la iglesia en la que estás. ¿Es una iglesia que mira hacia afuera? ¿Es una iglesia que ora por las naciones? ¿Es una iglesia que evangeliza, que sirve, que envía, que ama al perdido? ¿Identificas que esa es la iglesia en la que tú estás? Porque si no, entonces tenemos que
pensar qué es lo que estamos haciendo. Pentecostés no fue dado para la comodidad espiritual de la gente, sino para la misión. Pentecostés no es una experiencia para el disfrute interno, que también, porque es un gozo en nuestras vidas, claro que sí, sino para empujarnos hacia afuera. La iglesia existe para ser enviada y recoger la cosecha. Por eso en Pentecostés. Y por supuesto que el Espíritu Santo trae gozo interno, claro que sí. Cuando llega Jesús a nuestras vidas cambian y son alegres, pero centrarse solo en eso es perder el sentido. Y la última cosa que puedo ver es que Pentecostés sigue siendo necesaria hoy. Necesitamos ese Pentecostés que se extienda. Muchos creen que Pentecostés, insisto, fue un evento histórico, pero el libro de Pentecostés nos muestra una iglesia constantemente llena del Espíritu. Y esto no terminó en Hechos 2. No terminó en este capítulo que hemos leído. Hoy seguimos necesitando dirección espiritual. Seguimos necesitando enseñanza de la palabra y aprender de ella. Necesitamos oración, comunión, todos los dones del Espíritu Santo activos en la vida de la iglesia. Los necesitamos. Necesitamos que esos dones edifiquen la iglesia. Necesitamos santidad, discernimiento, poder para perseverar y valentía para predicar y muchas más cosas. La gran tragedia es que la iglesia ha aprendido en muchos casos a funcionar sin depender de Dios. Y cuando esto ocurre, no hay vida, no hay personas que son transformadas, no hay renuncia, no hay reuniones, hay reuniones, sin presencia, hay canciones sin quebrantamiento, hay predicación sin autoridad. Y el Espíritu Santo no vino para ser un adorno doctrinal y para que en las clases de teología, en los seminarios o en las clases de discipulado en las iglesias locales se hable del Espíritu Santo como una parte más de nuestra doctrina. El Espíritu Santo es la bendita persona del Espíritu Santo, la bendita persona del Espíritu Santo enviado por el Padre y por el Hijo, para que nosotros no estuviéramos huérfanos hasta la segunda venida de nuestro Señor. Por eso Pentecostés no es nostalgia espiritual. Algunas veces escucho, y tal vez yo también lo he dicho, no lo voy a negar, ojalá se repita otro Pentecostés. Insisto, no se tiene que repetir, ya estamos en ese Pentecostés, solo que la iglesia se tiene que avivar. La iglesia tiene que pedir ese avivamiento, la iglesia tiene que pedir la presencia del Espíritu Santo, tiene que buscarle al Señor, tiene que pedir que siga obrando, transformando vidas, cambiando corazones, sanando a los enfermos, dando vida a los que estaban muertos, a los que estaban esclavos en sus delitos y pecados, que ahora puedan tener libertad en el Señor. Es la identidad, Pentecostés es la identidad permanente de la iglesia. Identidad permanente de la iglesia, vivir aquel Pentecostés, este Pentecostés, un pueblo nacido del Espíritu, porque necesitábamos nacer del Espíritu, un pueblo empoderado por el Espíritu y un pueblo enviado por el Espíritu a alcanzar los perdidos. Pentecostés fue el momento en el que el cielo tocó la iglesia, tocó la tierra y encendió a la iglesia. Eso es Pentecostés. Y la evidencia no fueron solo las lenguas o las señales que Dios también sigue haciendo hoy, por cierto, que nadie las niegue. Pero allí decimos que donde Dios obra trayendo lenguas, también traerá una interpretación de esas lenguas. Entonces, la verdadera evidencia fue una comunidad transformada. Me encanta en el libro de Hechos cuando aquellos dicen acerca de los seguidores de Cristo, dicen, estos locos que trastornan el mundo. Si no estamos trastornando nuestro entorno, entonces ¿qué estamos haciendo? Estos que trastornan el mundo entero han llegado aquí también, han llegado aquí. Y necesitamos que eso sea también lo que ocurra entre nosotros hoy, en esta ciudad de Sabadell, en Barcelona, en Tarrasa, en Vacarisas, en Sardañola, en Rubí, dígame más, ¿de dónde vienen? De Mollet, de Sant Cugat, de Martorell. Gloria a Dios.
De San Quirza. Dios ama a los de San Quirza también. Sí, Señor. Mollet ya lo dije, ¿eh? Ya lo dije. Bueno, para lo que le queda de Mollet, le queda menos de una semana. De Barbará, sí, Señor. Gloria a Dios. Dios ama a los de Barbará también. Badía también. Bueno, ¿vais a seguir o qué? De Moncada y Rechac. Me estaba mirando como diciendo, no te olvides de mí. La verdadera evidencia fue una comunidad transformada, que escudriña la palabra del Dios viviente. Valiente. Una comunidad valiente, una comunidad santa, generosa, apasionada por Cristo y comprometida con la misión. ¿Puede ir el grupo de alabanza subiendo, por favor? Y hoy no estamos aquí para recordar la historia de Pentecostés, que también, que no pasa nada, que recordarla, lo que allí sucedió está muy bien, pero quiero pensar que hoy tenemos algo para hacer nosotros. Estamos aquí para seguir manteniendo la llama de Pentecostés viva, que nadie la apague, por favor. Hoy no necesitamos bomberos, hoy necesitamos pirómanos espirituales. Sí, necesitamos gente que quiera avivar la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Lo necesitamos. Necesitamos mantener la llama que se prendió por el Espíritu Santo en la vida de aquellos 120 en el aposento alto. Ellos llevaron el Evangelio a cada rincón del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Llegaron a tu vida hoy. Tú eres ese rincón del mundo. Y tu vecino es ese rincón del mundo. Y tu familia es ese rincón del mundo. Y tus compañeros de trabajo son ese rincón del mundo donde tiene que llegar el Evangelio. Nuestro Pentecostés es seguir haciendo aquello a lo que fuimos llamados. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros es el que nos permite vivir cercanos al Señor, restaurados, esperanzados en la segunda venida, haciendo la misión y amándonos los unos a los otros. Amándonos los unos a los otros. Sin Pentecostés no hay iglesia. Y sin dependencia del Espíritu Santo, la iglesia pierde su esencia. Entonces, ¿hoy qué? ¿Qué hacemos? Pues quizás hemos estado viviendo una fe muy fría o fría. Quizás vienes a la iglesia y ya sientes que has perdido el fuego. Quizás sirves y lo haces sin pasión. Tal vez predicas, pero cansado. Hoy el Espíritu Santo sigue llenando vidas. Sigue llenando nuestras vidas. Dios sigue levantando creyentes con poder, con santidad y con pasión por Cristo. Y yo puedo ver a muchos de esos en este lugar, en esta mañana. Pero también sé que a veces nos debilitamos. Necesitamos avivar la obra en medio de nosotros. La iglesia siempre debe expresar un deseo de renovación, de avivamiento. Y no hay que esperar al día en que recordamos que Pentecostés, no. Lo puedes pedir en cualquier día, pero si hoy es el día en el que tú necesitas avivamiento, si hoy es el día en el que necesitas ordenar tus prioridades, si hoy es el día en el que dices, Señor, me he despistado en mi caminar, Señor, no estoy cumpliendo aquello para lo cual has puesto a tu Santo Espíritu en mí, y hoy es el día en el que, Señor, yo te digo, me arrepiento, te pido perdón y quiero que me uses nuevamente, quiero que trabajes en mí, quiero dar lo mejor de mí. No saben cuánto, no dolor, pero sí cuánta tristeza en mi corazón se produce cuando escucho a alguien que dice, yo predicaba, yo cantaba en el grupo de alabanza, yo enseñaba a los niños, y todo lo dicen en pasado, porque cuando les preguntas que por qué no lo hacen ahora, bueno, no sé, a veces me dicen, es que no me dan la oportunidad. Bueno, la oportunidad la da el Espíritu Santo cuando tú tienes una vida en comunión con Dios y en intimidad con Él. No fuimos llamados a ser salvos para solamente venir a escuchar un mensaje el domingo o cantar 4 canciones al Señor en las que expresamos nuestra gratitud a Él. Fuimos llamados
para ser enviados. Eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Escucho a tantos que dicen, yo he servido entre las mujeres, o yo he servido entre los jóvenes, o yo quiero, pero después hay un joven que me escribe esta semana porque está haciendo el discipulado, gloria a Dios por los jóvenes y por todos los que hacen discipulado, pero me manda un mensaje esta semana y me dice, mira lo que dice aquí dice que hables con tu pastor si crees que hay algo que puedes hacer, y me lo manda y me lo subraya y me dice las cosas que cree que puede hacer, como diciendo, estoy dispuesto. Lo vamos a hacer. Ven para aquí. Ven aquí. A pasar vergüenza. Tranquilo. Yo estoy tranquilo. ¿Tú por qué no? Lo han juzgado, lo han señalado, le han dicho de todo. Lo han mandado al infierno, lo han mandado para acá, para allá. Porque se puso 2 aretes en las orejas. Y yo el día que se los iba a poner, digo, el día que se los puso, digo, ¿por qué no me avisaste? Yo quería ir contigo a ponérmelo. Ahora tendré que esperar que otro joven se lo quiera poner. Ya verás que viene alguno después del culto y me dice, voy a ir mañana. Pero importante no es lo que se muestra, lo que se ve. Él mismo cuando hace unos meses atrás decía que cuando llegó, hace unos meses, no, unas par de semanas atrás, estábamos hablando un día y me dice, cuando llegamos a esta iglesia vimos algunos que estaban ahí sirviendo, dijimos, en nuestra iglesia no serviría, este tampoco haría esto, este tampoco lo otro, este tampoco lo de aquí, este tampoco lo de allá. Bueno, pues estamos aquí y posiblemente no deberíamos hacerlo, pero el Señor nos deja hacerlo. Y a pesar de nosotros lo hace. Cuando veo la iglesia 316, lo que Dios nos ha permitido ver, lo que Dios nos está permitiendo alcanzar y de lo que Dios nos está permitiendo hacer, digo, Señor, qué bueno que lo estás haciendo tú a pesar de nosotros. Sus 2 aretes no muestran si eso hay una espiritualidad o no. Además, la Biblia no dice nada que se lo pueda poner o no se lo pueda poner. Dice que los que se lo ponían eran los esclavos. Entonces todas las mujeres que lleváis aretes sois esclavas. Entonces, ahora sí de Dios, aleluya, como espiritualizamos las cosas enseguida. Santo. Necesitamos ver más corazones dispuestos, avivados por el Señor, corazones que dicen, Señor, lléname de tu Santo Espíritu y úsame. Evidentemente hay cosas que no deberíamos hacer, pero son aquellas cosas que ya el Señor nos dice que no hagamos. ¿Por qué tenemos que añadirle a los hombres las cosas que no? Te autorizo que les mandes la predicación. El Pentecostés marca un momento decisivo en la historia de la redención, un acontecimiento único en el que Dios cumplió su promesa de morar con su pueblo de una forma nueva y poderosa. Eso es Pentecostés. Y si tu vida está seca o se está secando un poquito y tú ves esas señales de alarma que alguien te dio, que el Espíritu Santo te habló en tu tiempo con Él, o viendo la televisión, da igual. Pero si tú hoy puedes identificar que tu vida está un poco seca y que no estás viviendo el Pentecostés o el fuego del Pentecostés y quieres avivar la llama, donde estás, yo te pido que te pongas en pie. Ponte de pie si quieres avivar la llama. Y me puedes preguntar, ¿y yo, Samuel, que ahora me siento que estoy más encendido que una fogata? ¿Qué hago? Ponte de pie también si quieres más.